Revelada, la increíble transformación de una abuela, su nieta lo hizo todo tras la traición, la lluvia caía con fuerza sobre el tejado de la casa de Luz, formando un sinfín de charcos que reflejaban la desolación en su corazón. Con 72 años, la vida le había robado más de lo que había dado, y el eco de las risas de sus nietos se había convertido en un susurro distante, transformado por la traición de su hijo favorito. Él, el que había prometido cuidar de la familia, había vendido la casa que guardaba los secretos de sus más bellos recuerdos, como si los años de amor y sacrificio no valieran nada. En su pecho, el dolor cortante de la deslealtad se mezclaba con un vacío que parecía devorarla por dentro. Como seguir adelante, sentada en la cocina, Luz miraba el techo, sus pensamientos girando como una tormenta en su mente. La desconfianza y la rabia la mantenían despierta por las noches, mientras su energía se desvanecía. Pero en medio de esta oscuridad, había una luz tenue, su nieta Valeria, una chispa de vida en un mundo que de repente se sentía sombrío. Cada vez que Valeria la visitaba, Luz podía sentir un rayo de esperanza, pero también una palpitante ansiedad, un temor de que el lazo entre ellas se viera afectado por el espejo de traición que reflejaba a su madre. ¿Podría Valeria comprender el dolor que rondaba su corazón? Una tarde, mientras compartían un té de Jamaica caliente, Valeria le propuso explorar el don artístico que Luz había dejado a un lado. Y en ese instante, cuando sus ojos se encontraron, Luz sintió escapar un pequeño destello de felicidad, pero también una creciente presión. ¿Realmente podría volver a crear? ¿Tenía el derecho de hacerlo en una casa que ya no le pertenecía? El temor del juicio y la crítica de su hijo la oprimía, mientras las paredes que una vez escucharon risas ahora parecían susurrarle palabras de derrota. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la idea de una exposición la aterrorizaba y a la vez la entusiasmaba. Cada pincelada la acercaba más a una versión de sí misma que había estado enterrada en el sufrimiento. Pero su mente se llenaba de dudas, ¿acaso tenía el derecho a mostrar al mundo su arte? ¿Y si fracasaba? Las críticas de su hijo resonaban en su cabeza, cuestionando sus decisiones con desdén. A veces, sentía que ese hombre no solo había traicionado a su madre, sino que también había robado la confianza en sí misma que tanto le había costado construir. Cuando la fecha de la exposición se acercaba, Luz se desesperaba cada vez más. El miedo se apoderaba de sus noches, marcando su caminar mientras las horas se alargaban. Y aunque Valeria la apoyaba incondicionalmente, Luz se preguntaba si esa luz de su nieta podría tan siquiera brillar en medio de su propia tormenta. Quería creer que podría verse a sí misma levantando la cabeza, pero la angustia la paralizaba. ¿Sería posible que su hijo se diera cuenta del valor de su legado, de su lucha, o simplemente vendría para burlarse una vez más? El día de la exposición llegó. La sala se llenó, el aire vibrante y tenso, y en el centro, Luz temblaba. Su corazón palpitaba con fuerza y sus manos sudaban mientras la gente admiraba sus obras, cada una ventana a su alma. Pero en medio de la emoción, sus ojos se encontraron con una figura familiar entre la multitud. Su hijo estaba allí. ¿Vendría a reconocer su valor o solo a sumarse a la burla de su desdicha? La expectación se tornó insoportable, y su mundo se desdibujaba. Entre la preocupación, el miedo y un profundo anhelo de reconocimiento que nunca llegó. El murmullo de la multitud se desvaneció en el momento en que Luz posó su mirada sobre su hijo. Una mezcla de emociones se agolpaba en su interior, decepción, esperanza, angustia. Tanta expectativa se concentraba en ese instante que casi podía sentir cómo su corazón se hacía eco de los latidos de quienes la rodeaban. Se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta al exponer su arte a esos ojos que habían sido testigos de su dolor. La multitud comenzó a dispersarse, y a pesar de que algunos admiradores la elogiaban,
Luz no podía dejar de sentir que su hijo era un espectador de un drama que jamás había querido protagonizar. Ella quería ser fuerte, quería mostrarle que había recuperado algo que él pensó que había reemplazado con su traición. Pero una sensación de vulnerabilidad se apoderó de ella, haciéndola dudar de su valor. Con pasos vacilantes, finalmente se acercó a su hijo. La distancia que los separaba se sintió como un abismo, una frontera entre su sufrimiento y el desprecio que había cultivado en su corazón. Él la miraba con una mezcla de desdén y curiosidad, como si evaluara la autenticidad de lo que había creado. Luz sintió que su valentía se desvanecía ante esa miradilla crítica. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, su voz cortante. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, y un frío recorrió la espina dorsal de Luz. En ese momento, comprendió que la herida infligida por su hijo era más profunda de lo que había imaginado. No se trataba solo de la traición de un hijo a su madre, era un rechazo a su esencia misma, a sus intentos de resurgir. Vine a mostrar quién soy, respondió, intentando infundir su voz con determinación. Pero en su interior, el eco de la inseguridad seguía retumbando. Cada pintura representaba un fragmento de su alma, y él cargaba con el poder de tasar su valor. La presión era inaguantable, y pese a su esfuerzo, se sintió pequeña ante la sombra de su propia creación. A medida que la conversación continuaba, su hijo comenzó a criticar lo que consideraba un capricho tardío, una forma de escapismo. Su veneno se colaba en cada palabra, debilitando los frágiles cimientos que Luz había comenzado a construir. Pero cuando él mencionó a Valeria, todo cambió. La mención de su nieta evocó en Luz una chispa que finalmente encendió su determinación. Valeria cree en mí, le contestó con firmeza, dejando escapar la rabia acumulada que había mantenido reprimida durante tanto tiempo. Ella no ve mis pinturas como simples dibujos, ve los recuerdos, la historia que cuento, todo lo que has intentado borrar. Los ojos de su hijo se entornaron en una mezcla de sorpresa y desprecio, pero Luz sintió como su voz se alzaba por encima de las sombras. Había empezado a encontrarse a sí misma, y esa búsqueda de identidad era más poderosa que cualquier ataque que pudiera recibir. Al darse la vuelta para volver a la exposición, Luz comprendió que la valentía no solo se trataba de enfrentar el juicio de los demás, sino de aceptar su propia verdad. Miró a su alrededor, dio un paso en firme hacia la multitud, y sonrió ante quienes apreciaban sus obras. El brillo en sus ojos persistía, ya no simplemente el reflejo de la tristeza, sino de una nueva esperanza. Pese a su éxito, Luz sentía que la batalla aún no había terminado. No solo debía enfrentarse a las opiniones de su hijo, sino también a sus propias inseguridades. Mientras salía de la galería, una nueva pregunta carcomía su mente: si alguna vez podría realmente reconciliarse con su hijo, o si esta era solo la primera de muchas confrontaciones que definirían su nuevo camino. En ese instante, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Una invitación a una nueva exposición, esta vez en una galería de mayor prestigio, un reto aún más grande que la última. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿O el miedo a ser rechazada por su propia familia la paralizaría nuevamente? El arte había comenzado a curar sus heridas, pero el camino hacia la sanación completa aún se encontraba lleno de espejos rotos y promesas de un mañana incierto. El sonido del timbre del teléfono aún reverberaba en la mente de Luz cuando abandonó la galería. La invitación en su pantalla brillaba como un faro en la tormenta de pensamientos contradictorios que la asediaban. Era un desafío que gritaba por su atención. Sin embargo, había algo más en juego: su confianza en sí misma, una fragilidad que se había exhibido en la confrontación con su hijo. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, Luz se sumergió en la reflexión. ¿Cómo podía construir una carrera en el arte cuando su propia familia cuestionaba su pasión? Recordó la mirada de su hijo, ese crisol de emociones que la había herido y la había hecho cuestionarse. La rabia que había sentido al hablar de Valeria había dejado huella, convirtiéndose en una chispa que iluminaba su determinación. Sin embargo, la inseguridad seguía acechándola. Luchaba contra la idea de que sus obras eran menospreciadas, de que su hijo podría tener razón. Cada cuadro, cada trazo, representaban no solo su arte, sino sus traumas, sus victorias y derrotas.
El arte había sido su refugio, y ahora, en este nuevo escenario, debía encontrar una forma de canalizar ese dolor en confianza. Decidió que debía prepararse para la exposición del próximo mes. No podía permitirse fallar. Necesitaba pulir su técnica, explorar nuevos temas. Se plantó frente a una hoja en blanco en su estudio, con pinceles alineados como soldados dispuestos a combatir. Sin embargo, la niebla de la autocompasión comenzó a envolverla nuevamente. Debo dejar atrás el peso del miedo, se dijo en voz alta, decidida a no perderse en la autocrítica. Con cada pincelada, una parte de su esencia se manifestaba en la pintura, como un exorcismo de sus demonios internos. Empezó a experimentar con colores vibrantes, tratando de plasmar en el lienzo ese nuevo sentido de autovalor que había comenzado a brotar. Una noche, tras horas de trabajo, Luz se contemplaba en el espejo. La mujer que veía allí no era la misma que había estado llena de dudas. Había un nuevo aire de resolución en su mirada, una llama que se había reavivado. La idea de llevar su arte a un público más amplio se convirtió en una meta tangible. Sabía que debía enfrentar cada crítica, cada mirada de desprecio, no solo de su hijo, sino de cualquier espectador. Mientras se sumergía en su trabajo, un repentino impulso la llevó a enviar un mensaje a Valeria. La niña había sido su cómplice, su confidente y su apoyo incondicional. Necesitaba su perspectiva fresca, su inocencia renovadora que había logrado iluminar los rincones más oscuros de su mente. Estoy trabajando en algo importante. ¿Te gustaría venir a ver? La respuesta fue inmediata. Sí, no puedo esperar, más que una simple visita. Valeria sería una chispa de aliento en este camino hacia la autodefinición y la recuperación. En la espera por su llegada, Luz se sintió invadida por una mezcla de ansiedad y esperanza. Esta oportunidad para compartir su arte con Valeria se convertía en una forma de encontrarse a sí misma y reafirmar su compromiso con su pasión. Cuando finalmente escuchó el timbre de la puerta, su corazón palpitaba. Pero en lugar de titubear, se abrió con confianza. La felicidad de ver la sonrisa de Valeria la invadió por completo. Mira lo que he estado creando, pronunció con emoción mientras la guiaba hacia su estudio. Lo que Luz no sabía era que esta visita no solo serviría para mostrar su arte, sino que cambiaría el rumbo de sus decisiones sobre la reconciliación con su hijo. Tal vez Valeria no solo podría inspirarla, sino que también le brindaría la perspectiva que necesitaba para enfrentar su mayor desafío, el perdón. El arte, siempre en su corazón, estaba a punto de convertirse en el puente para cerrar las heridas, reuniendo la distancia entre una madre y su hijo en el proceso. ¿Se atrevería a cruzar ese puente cuando llegara el momento? La luz del atardecer se filtraba por la ventana, reflejando colores cálidos y vibrantes sobre el lienzo que Luz había preparado. La presencia de Valeria, ansiosa y llena de expectación, llenaba el estudio de una energía renovada. Al observar el lienzo en blanco frente a ellas, Luz sintió un atisbo de vulnerabilidad, pero también una renovada determinación. Esta era su oportunidad no solo para mostrar su arte, sino para abrirse emocionalmente, para recordar que el arte era, en esencia, una forma de comunicación. ¿Qué ves aquí, Valeria?, preguntó Luz, rompiendo el silencio que se había instalado entre ambas. La niña se acercó con curiosidad, su mirada explorando cada rincón del espacio. Finalmente, respondió, familia. Ese simple comentario resonó en Luz, quien sintió que un nudo se deshacía en su pecho. El arte, al fin y al cabo, era el reflejo de sus experiencias, de su historia. No podía permitir que el ruido de las críticas ajenas ahogara sus aspiraciones. Con cada pincelada que comenzaba a dar, comenzaba a entrelazar su presente con su pasado. Valeria observaba con atención cómo Luz se entregaba al proceso. Podía notar la concentración en su rostro, la forma en que cada trazo resonaba con una emoción que iba más allá de la mera técnica. Nunca antes había visto a su abuela tan inmersa y apasionada, y era consciente de que esa conexión emocional transformaba el acto de pintar en un ritual de sanación. Abuela, ¿puedo ayudarte?, sugirió Valeria con un brillo en sus ojos. Luz dudó un instante. La idea de abrirle sus técnicas a alguien más, de permitir que otra persona tocase lo que había sido solo suyo durante años le resultaba aterrador. Pero, al mirar a Valeria, comprendió que era una opción con potencial, un puente que podría ayudarla a conectar más allá de su propia inseguridad.
Al ceder su espacio en el lienzo, Luz guió a Valeria en el uso de los pinceles, mostrándole cómo mezclar colores, cómo dejarse llevar por la libertad del arte y no aferrarse a la perfección. La risa de la niña se mezclaba con la música de los pinceles, generando un ambiente que se sentía tanto como un espacio de trabajo como un refugio emocional. Mientras ambas comenzaban a crear juntas, Luz reflexionaba sobre su propia relación con su hijo. Esa deliberada entrega a lo que estaban haciendo la llevó a preguntarse si quizás había formas de abrir nuevas puertas al diálogo. ¿Cuál sería el impacto de este arte compartido en sus interacciones con él? Cada imagen que tomaba forma en el lienzo era una representación de amor, desconfianza, reto y esperanza, todo en un mismo contexto. Los días se sucedieron en una especie de danza creativa, donde cada sesión con Valeria ayudaba a Luz a redescubrir fragmentos de su identidad en medio del caos emocional. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la presión interna comenzaba a acumularse nuevamente. Esa transición de mostrar su arte al mundo, de abrirse a la crítica, la aterraba. La inseguridad amenazaba con arrebatarle la paz que había ganado a través del tiempo compartido con su nieta. Una tarde, al concluir una de sus sesiones de pintura, decidió que era el momento de dar un paso más. Inspirada por la valentía de Valeria, Luz tomó su teléfono y se propuso llamar a su hijo. Quería invitarlo a la exposición, pero también a compartir el proceso creativo que había estado viviendo. Quizás, uniendo estas dos partes de su vida, podría encontrar el valor para enfrentar sus miedos y sanar. Mientras el tono de espera resonaba en el auricular, la inseguridad se hacía presente. ¿Cambiaría todo? ¿Podría su hijo entender su viaje? La voz al otro lado respondió, y el corazón de Luz latía con fuerza. Había un profundo deseo de ser escuchada, de cerrar esa herida abierta. En ese instante, se dio cuenta de que, al hacer esa llamada, no solo estaba acercándose a su hijo, sino también reafirmando su derecho a ser artista, pero cuando la conversación acabó, el nudo en su estómago volvía a apretarse. Lo que no sabía era que esa decisión, esa llamada impulsiva, daría pie a confrontaciones inesperadas y a revelaciones que cambiarían la dinámica familiar para siempre. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que vendría? La mañana siguiente, Luz se despertó con un torbellino de emociones a su alrededor. La llamada a su hijo había sembrado una semilla de esperanza, pero también había intensificado su ansiedad. Mientras preparaba el café, cada gota que caía parecía amplificar sus dudas. El aroma del café recién hecho era un recordatorio de que, aunque se sentía más cercana a su pasado, el presente aún la asediaba con interrogantes. Sentada a la mesa, contemplaba el último trabajo que había hecho con Valeria. El lienzo había cobrado vida, pero Luz sabía que eso era apenas la superficie de lo que necesitaba confrontar. Era hora de mirar de frente lo que había estado ignorando, su relación con su hijo, una conexión que siempre había estado marcada por el silencio y los malentendidos. Había mantenido una fachada de aceptación y cariño, pero había una herida profunda en sus corazones que parecía imposible de cicatrizar. La idea de revelar sus emociones a su hijo la aterraba. ¿Y si él no las entendía? Luz se preguntó si todo ese tiempo había estado simplemente evitando un inevitable conflicto. Inhaló profundamente, buscó una manera de transformar esa inquietud en motivación. Si el arte era su forma de comunicarse, entonces debía usarlo para abrir un diálogo. El lienzo sería su espejo y su puente. Con esa idea en mente, Luz pasó a trabajar con mayor fervor, cada pincelada una forma de desbloquear las palabras que hasta entonces habían permanecido reprimidas. Durante la siguiente sesión con Valeria, Luz decidió compartir sus planes. La niña, en su inocencia y sabiduría, le hizo preguntas que Luz no había sabido formularse a sí misma. ¿Por qué le daba miedo? ¿Qué pasaría si mostraba sus emociones en el arte? Valeria, sorprendida por la vulnerabilidad de su abuela, se convirtió en un estímulo. Su curiosidad incesante ayudó a Luz a desenterrar sentimientos ocultos. El arte es un lenguaje, Valeria dijo Luz mientras mezclaba los colores. Un lenguaje que a veces no puedo encontrar en las palabras. La pequeña sonrió, comprendiendo que el camino estaba lleno de espinas, pero también de flores. Luz sintió que esa conexión simbólica con su nieta era casi sanadora, una alianza impensable que la empujaba a enfrentarse a sus propios demonios.
A medida que sus conversaciones se profundizaban, también lo hacía su confianza en el proceso creativo. Con el paso de los días, el temor a la exposición comenzó a transformarse en expectativa. Tomó la decisión de pintar algo que hablara sobre la reconciliación. La imagen comenzó a cobrar sentido en su mente, una escena que representara a una madre y un hijo abrazándose, con colores cálidos que exudaban amor y comprensión. Era una proyección de lo que deseaba, pero debía hacerse real. Sin embargo, la realidad era diferente, la llamada no había sido suficiente para afrontar las heridas del pasado. Finalmente, el día de la exposición llegó. Luz se encontró ante el lienzo, un estandarte de su lucha interna y su deseo de sanar. Valeria estaba a su lado, sonriendo con orgullo, pero Luz estaba maldiciendo su sonido entrecortado de emociones. Sabía que, al abrir las puertas de su corazón, se exponía a ser herida nuevamente, a enfrentar la posibilidad de que su hijo no recibiera su mensaje como ella esperaba. Mientras se preparaba, un mensaje llegó de su hijo, un texto que prometía llegar un poco más tarde. La incertidumbre se transformó en pavor. ¿Acaso se atrevería a no asistir? Su mente se llenó de imágenes de rechazo, de un sueño que podría verse truncado en la primera prueba real. Estando en el umbral de su destino, Luz se dio cuenta de que ese lienzo no era solo una creación artística, sino un reflejo de todo lo que había luchado por expresar. Tenía que enfrentar lo que se avecinaba, porque el verdadero arte no solo habitaba en la belleza de lo creado, sino en la valentía de ser vulnerable. El momento de la verdad estaba al alcance de su mano. Pero cuando una sombra apareció en sus pensamientos, Luz se sintió abrumada. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío no radicaba solo en mostrar su trabajo, sino en estar dispuesta a enfrentar a su hijo y transformar su propia narrativa, y así, mientras la multitud comenzaba a congregarse, en su mente resonó una sola pregunta: ¿estaría realmente preparada para encontrar la respuesta en su interior, o se dejaría llevar por la inseguridad una vez más? La sala se llenó de murmullos. Luz se sintió pequeña y expuesta ante el eco de sus propios pensamientos. Las luces parpadeaban suavemente, creando un ambiente que, aunque estéticamente hermoso, le resultaba inquietante. El lienzo detrás de ella era un testigo silencioso de su agonía interna, una creación que, aunque en su mente simbolizaba la reconciliación, representaba para ella un abismo lleno de incertidumbre. Su respiración se aceleraba. La expectativa del público le producía una mezcla de adrenalina y miedo. ¿Cómo podrían entender lo que significaba ese lienzo si ella misma aún no lo había comprendido del todo? La presión de tener que revelar no solo su arte, sino su alma, la abrumaba. Sus manos temblaban. La inseguridad amenazaba con tragarse la confianza que había ido construyendo con tanto esfuerzo. A lo lejos, pudo ver la figura familiar que la heló en el instante, su hijo, Daniel, en la entrada. Su presencia avivó los miedos que había intentado disipar. Luz recordó los años de distancia, de frustraciones acumuladas y conversaciones interrumpidas por el rencor. La imagen que había pintado, llena de amor y esperanza, contrastaba con la realidad de su relación. El cáncer del resentimiento había crecido como una sombra en sus corazones, un monstruo que ahora, de pie frente a su obra, podía ser desenmascarado. Consciente de que no podía escapar, Luz respiró hondo una y otra vez, acompañando su compás con mantras silenciosos acerca de la valentía y la autenticidad. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que viniera, no se podría regresar. Este era el momento que había estado esperando, y temiendo. La oportunidad de hablar sin palabras y de invitar a su hijo a compartir su proceso de sanación. La multitud se dispersó a su alrededor mientras Valeria le sonreía, una imagen de inocencia que la impulsaba. Luz sintió que debía hablar. No solo para expresarse, sino para abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Con un nudo en la garganta, se dirigió hacia el micrófono. Mientras el público centraba su atención en ella, Luz comenzó a compartir la historia detrás de su obra. Habló de sus experiencias, de los recuerdos compartidos y de la ausencia que les había devorado. Su voz temblaba, pero la intención era clara: quería romper el silencio que había ahogado su relación. Lo que comenzó como un torrente de palabras temerosas pronto se convirtió en un flujo más constante. Las imágenes de su dolor se filtraron entre las frases, ahondando en la esencia de lo que se había perdido durante años.
Habló de la dificultad de ser distinta, de los malentendidos que habían crecido como maleza sin control, y sobre cómo, tras la distancia, anhelaba la cercanía. En ese instante, Luz sintió que al compartir su dolor, abría una ventana hacia su hijo. Vio cómo la sorpresa y la emoción surcaban el rostro de Daniel, quien desde la primera palabra parecía confrontarse con los recuerdos de su infancia. Cada sentimiento que le revelaba servía como un puente, utilizando el arte como su lenguaje, como su salvavidas. Mientras compartía su narrativa, Luz se dio cuenta de que estaba cosechando lo que había sembrado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no era tristeza, era una mezcla de liberación y esperanza. Había tomado un riesgo inmenso al abrir su corazón, pero en esa vulnerabilidad había encontrado su fuerza. La multitud permanecía en silencio, cautivada por su sinceridad. Justo cuando los ecos de su voz comenzaron a desvanecerse, se dio cuenta de que Daniel aún no había cruzado el umbral hacia ella. Ajenos a la multitud, sus miradas se encontraron. En su profundo azul, Luz vio un destello de confusión pero también de una posibilidad. Había tocado algo esencial, pero el verdadero trabajo estaba apenas comenzando. Luz había abierto su corazón, había compartido su verdad. Pero la pregunta seguía zumbando en su mente, ¿sería suficiente para que su hijo también se abriera? El momento de la verdad se acercaba, y el terror de un rechazo inminente comenzaba a emerger. ¿Se atrevería Daniel a dar el siguiente paso hacia la reconciliación? La incertidumbre volvió a envolverla. La necesidad de un cambio real en su relación era tangible, pero el resultado seguía siendo ineludiblemente incierto. La sala todavía vibraba con la resonancia de las palabras de Luz. A medida que la corriente de emoción comenzaba a disiparse, ella enfrentaba la incertidumbre que había comenzado a germinar en su corazón. La imagen de su hijo, aún estático en la puerta, se convirtió en un candado que mantenía en su lugar todo temor y esperanza. Este era un momento trascendental, un cruce de caminos que podría definir no solo su futuro, sino también el de Daniel. Sin embargo, en lugar de perderse en la ansiedad, Luz se enfocó. Había una verdad que había sacado a la luz, con ello, había sembrado una semilla. Aunque su voz había sido suya, el lienzo detrás de ella no se trataba solo de su historia, sino de un legado que deseaba compartir. La pintura contenía fragmentos de su vida, recuerdos de risas y lágrimas, y el potencial de un futuro diferente. Pero también era un espejo, un reflejo de lo que podría ser su relación con su hijo si ambos se atrevían a enfrentar sus miedos. El silencio que envolvía a la sala se volvió pesado. La ansiedad y la expectación mantenían a los asistentes gritando en su interior preguntas sobre lo que vendría. Luz sintió el impulso de dar un paso hacia Daniel, pero el temor de que se cerrara como una flor en invierno la detuvo. Así, en la distancia que los separaba, ella tuvo una revelación. Más allá de ser madre, era una mujer en busca de conexión, una artista en explorar la fragilidad del ser humano. Tomando aire profundamente, Luz recordó sus primeras clases de pintura, aquellos momentos donde el arte era su refugio. En esa habitación polvorienta, había aprendido que la belleza también podía surgir del caos. Quizás, sugirió una voz interna, podría aplicar lo mismo en su vida personal. Se sentó a sí misma en un lugar de curiosidad, en lugar de esperar respuestas, se dio la libertad de explorar. ¿Qué era lo peor que podría suceder si daba el siguiente paso? Mientras su mente giraba, el eco de los murmullos en la sala la llevó a reconsiderar su enfoque. Una idea latente comenzó a tomar forma: si el arte era su puerta hacia la sanación, podría ser también la llave para desbloquear el corazón de su hijo. En lugar de forzar la palabra, recordó un pasaje de su vida en el que había exprimido el dolor en cada trazo. Era el momento de crear un espacio donde la vulnerabilidad se convirtiera en el hilo conductor de la conversación. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante. Sin perder de vista a Daniel, levantó la mano hacia su lienzo y lo señaló. Cada color, cada textura representaba fragmentos de su historia compartida. Daniel, comenzó nuevamente, su voz apenas un susurro: esta pintura no solo es mi historia, es nuestra historia. Espero que podamos renombrarla juntos. La respuesta de Daniel fue lenta, casi imperceptible, pero Luz lo notó. Su mirada se afianzó en el lienzo, atrapada en recuerdos que ella sabía que, en gran medida, la incluían a ella y a sus propios fracasos. Había un abismo que les separaba,
pero Luz tomó el riesgo de dar un paso hacia él, en vez de esperar que él lo hiciera. Con esos movimientos, Luz también se enfrentaba a un dilema personal. ¿Estaba dispuesta a perdonar? La traición y el dolor acumulados no se desvanecían fácilmente. Había recorrido un largo camino hacia su propio perdón, y sin embargo, la sombra de lo pasado amenazaba con volver a atrapar su corazón. A medida que luchaba con estas preguntas internas, su determinación creció. Para avanzar, necesitaba tanto liberar sus propios resentimientos como entender la perspectiva de su hijo. El tiempo seguía su curso, y aún sentía la mirada del público a su alrededor, pero no era por lo que dijera Luz, era por lo que haría. La sala estaba suspendida en su expectativa, y con cada ademán, Luz sabía que el desenlace de esta historia y su transformación personal aún estaba por escribirse. Al final del día, Daniel necesitaba saber que su madre no solo era una artista. Ella era una mujer que había enfrentado sus propias batallas y que estaba lista para enfrentar la batalla más importante de todas, el regreso a su relación, el viaje hacia el perdón. La pregunta flotaba en el aire, latiendo con intensidad. ¿Sería Daniel capaz de reconectar al escuchar el llamado de su madre o el miedo lo mantendría en la distancia? La pintura había tomado vida, pero el verdadero arte, el de la reconciliación, lo estaban creando juntos, aún sin palabras. Luz sintió el latido del silencio en la sala, y con cada respiración se adentró más en su propio proceso de transformación. Tenía el lienzo, las palabras y la intención, pero un nuevo desafío surgía: entender el alcance de su vulnerabilidad. Nunca había sido fácil para ella abrirse, la inseguridad a menudo la había empujado a un rincón oscuro donde el miedo al juicio predominaba. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de que el arte, en su pureza, requería valentía. En su mente, las imágenes de sus clases de pintura se mezclaron con recuerdos de su infancia. Recordó cómo se sintió al deslizar el pincel sobre el lienzo, el éxtasis de crear algo a partir del vacío. Pero a medida que sus esfuerzos tomaban forma, también aparecían las dudas: ¿sería suficiente? La pregunta la perseguía mientras se concentraba en su hijo. Frente a ella, Daniel seguía inmóvil, como un observador distante de una obra complicada. Luz decidió que debía convertirse en su propia artista, no solo de lienzos, sino de la relación con su hijo. La paleta de emociones que había acumulado debía ser utilizada no como un obstáculo, sino como un catalizador. ¿Qué colores podría mezclar para sanar la grieta que lo separaba? Sin apartar la mirada del rostro de Daniel, comenzó a articular sus pensamientos. Cuando pinto, no solo utilizo los colores que me gustan, cada uno tiene su propio significado, su propia historia. Esta pintura está llena de matices, de tristeza y alegría, de pérdidas y redención. Y así somos nosotros. Nos hemos perdido, pero también podemos encontrarnos de nuevo. Su voz acariciaba una sensación de determinación. Luz no solo quería que Daniel entendiera su dolor, sino que él también pudiera reconocer el peso del suyo. Nunca abiertamente había hablado de sus fracasos como madre, de las elecciones que habían llevado a este momento. Pero ahora, se sentía lista. Quería abrir un canal de comunicación que transformara el intercambio en una forma compartida de arte vivencial. Unos pasos más cerca del lienzo, extendió su mano y trazó una línea imaginaria en el aire. Esta línea representa el abismo entre nosotros. A veces, siento que es insalvable, como una herida que nunca se cura. Pero también entiendo que, como cualquier buena pintura, necesita tiempo y cuidado para repintarse. La mirada de Daniel comenzaba a cambiar, sus ojos mostraban un atisbo de conflicto y curiosidad. A medida que continuaba hablando, se dio cuenta de que, a pesar de su miedo, necesitaba ser la primera en tender la mano. Había pasado demasiado tiempo esperando que los demás hicieran el trabajo emocional por ella. Era hora de convertirse en la narradora de su vida, de reclamar su historia en lugar de permitir que la definieran las sombras del pasado. Luz ofreció una metáfora más. Usó sus dos manos para mostrar la imagen de un puente. Este puente no está construido solo por mí, Daniel. Depende de ti también. Estoy aquí dispuesta a caminar hacia ti, a construirlo juntos. Pero necesitamos ambas partes para que funcione. Su voz resonaba en la sala, más firme y clara con cada palabra. Sin embargo, esos momentos de conexión causaron un zumbido en su pecho. ¿Realmente Daniel sentiría lo mismo?
¿Podía abrirse a la posibilidad del perdón y la reconciliación? Luz sentía que esta era la prueba, no solo para ellos, sino para su propio crecimiento. La fragilidad de la situación la empujaba hacia un precipicio, el miedo al rechazo siempre pulsaba detrás de cada intento de acercarse, el murmullo en la sala emergió de nuevo, pero esta vez no causó angustia. Era una serie de voces que simbolizaban esperanza, simbolizando diversos ecos de su viaje interior y la posibilidad de avanzar. El arte, al fin, le estaba mostrando su verdadero poder, revelando el potencial para la transformación no solo en su trabajo, sino también en sus relaciones. Sin embargo, en medio de su introspección, un nuevo pensamiento apareció, como un trueno en el horizonte. El viaje al perdón de Luz estaba alineando su destino, pero Daniel tenía que decidir si se adentraría en la tormenta con ella. La pregunta ineludible resonaba en su interior, ¿sería capaz su hijo de dar el primer paso hacia la conexión? Mientras se miraban a los ojos, Luz supo que momentos cruciales como este definían la esencia de su existencia. El tablero estaba en su lugar, y la partida había comenzado. ¿Qué decisión tomaría Daniel ante esa revelación? La sala se convirtió en un escenario de suspenso, y lo único seguro era que el desenlace de su relato apenas comenzaba a esbozarse en esa pintura en la que ambos eran protagonistas. Luz sintió que el aire en la sala se tornaba espeso. La tensión entre ella y Daniel se palpaba, pero había un fortalecimiento en su determinación. Había empezado a materializarse en ella una inquietud diferente, una chispa que le decía que estaba a punto de atravesar un umbral. En el fondo, Luz sabía que este momento era como un instante de encápsula, uno que podía definir no solo su relación con su hijo, sino también con ella misma. La imagen del lienzo frente a ella no era solo una representación visual, sino un mapa de su propia travesía emocional. Luz se preguntó a sí misma qué nuevos colores podía utilizar para revitalizar su conexión con Daniel. La idea de crear una obra maestra a partir del caos de su relación la impulsaba hacia adelante. El rechazo fue un enemigo formidable en su vida, pero hoy, con cada palabra y cada gesto, sentía que se despegaba de esa sombra que la había acompañado tanto tiempo. Daniel, que había permanecido en silencio, comenzaba a hicar una bandera blanca en su interior. Luz notó cómo su expresión cambiaba, el choque inicial de incomodidad se difuminaba lentamente. Quizá, solo quizá, había algo en su acercamiento que resonaba con él. Sin embargo, la ansiedad de no saber lo que él pensaba aún la pulsaba. Era como caminar sobre un delgado hilo. Él también deseaba construir ese puente, o seguiría en su orilla, distante. Recordó una frase que había leído en un libro sobre relaciones: al abrirse, uno revela no solo su vulnerabilidad, sino también su fuerza. Luz tomó una respiración profunda, permitiendo que la valentía fluyera a través de ella. Era su momento de demostrar que el arte podía transformar y que hoy ese arte era su comunicación con su hijo. No debía contenerse más. Daniel, comenzó, mientras movía lentamente su mano hacia el lienzo, la vida no es solo lo que elegimos crear, sino también lo que elegimos destruir. He pasado años tratando de protegerme a mí misma y a ti de mi dolor. Pero ese mismo dolor me ha mantenido alejada. ¿Cómo puedo arreglar lo que nunca he construido si no permito que veas lo que hay detrás de mi lienzo? Daniel parpadeó, como si de repente la densidad del silencio que los rodeaba se disipara, dejando entrever una luz nueva. Había una sutil mezcla de fragilidad y determinación en el tono de Luz. Sin darse cuenta, ella estaba ofreciendo una ventana a su mundo interior, e independientemente de su respuesta, ese acto de autenticidad ya era un triunfo. Pintar no es solo escoger colores, es arriesgarse a mancharse las manos, continuó Luz, permitiendo que su voz se llenara de una emoción intensa. He fallado muchas veces, como madre, pero también he aprendido de esos fracasos. Estoy aquí, en este momento, dispuesta a crear algo nuevo. Y lo que deseo de ti es que juntos enfrentemos lo que hemos descuidado. No más evasivas, ni más miedos. Por primera vez, Daniel la miró de frente, su mirada era compleja, entre la sorpresa y un nuevo tipo de entendimiento. Luz, sintiendo que había hecho su parte, supo que estaba en el camino correcto, pero la incertidumbre de la reacción de su hijo todavía colgaba en el aire. Esa conexión que tanto anhelaba parecía cada vez más tangible, pero aún no alcanzaba la certeza.
El paso de la palabra a la acción se aproximaba, mientras su mente giraba en torno a esos pensamientos, el sonido de una puerta crujió a lo lejos, interrumpiendo el momento. La preocupación la asaltó de nuevo. ¿Quién podría interrumpir justo ahora? La posibilidad de un nuevo obstáculo era inminente, y Luz sabía que cada segundo contaba. El desenlace de su encuentro con Daniel estaba por definirse, y el eco de la puerta abrió un interrogante, ¿sería una señal de ayuda o de distracción? Su corazón se aceleró al pensar en lo que vendría a continuación. ¿Qué o quién se interpondría en esta posibilidad de reconciliación? La partida apenas estaba empezando, y Luz sintió que, para avanzar, tendría que confrontar nuevamente no solo a su hijo, sino también los dilemas que siempre había temido. Luz observó a su hijo, sentada en el umbral entre el dolor y la esperanza, y comprendió que el camino hacia la reconciliación requería una entrega total. Había compartido su historia, su esencia, era momento de ofrecer también su corazón. En ese instante crucial, con la mirada fija en Daniel, una certeza la invadió, debía dejar atrás la necesidad de aprobación. Este encuentro no solo se trataba de él, sino de su propia sanación, un renacer en cada pincelada de esta nueva vida que había comenzado a esbozar. Las palabras de Luz fluyeron como un río liberado. Daniel, estoy aquí no solo para mostrar mi arte, sino para abrir la puerta a un diálogo sincero. Quiero que sepas que siempre anhelé tu reconocimiento, pero hoy entiendo que mi valor no depende de ti. Cada palabra resonó como una campana, moldeando el espacio entre ellos. La fragilidad de su voz se transformó en un acto de valentía. Sabía que el amor por su hijo podía coexistir con su dolor, que la historia que habían compartido podía resurgir como un abanico de oportunidades. La sala estaba llena de tensión, pero también de posibilidad. Luz notó cómo su hijo la miraba con un nuevo brillo en los ojos, como si comenzara a vislumbrar la profundidad de su viaje. Quiero que compartamos no solo nuestra historia, sino lo que hemos aprendido, incluso del sufrimiento, continuó Luz. La vida nos ha separado, pero mi amor por ti nunca ha disminuido. El silencio de Daniel fue pesado, pero no había desdén, más bien una reflexión intensa. Luz se sintió liberada al dar el paso hacia su propio perdón. Una sonrisa se dibujó en el rostro de su hijo, y en sus ojos pudo vislumbrar una chispa de emoción que durante tanto tiempo había creído ausente. No sé si tengo las palabras correctas, mamá, dijo él, su tono ahora lleno de sinceridad. Pero estoy aquí. Quiero entender. El aliento de Luz se detuvo por un momento, y una sonrisa se asomó en sus labios. Era un primer paso, una invitación a la reconexión que tanto había deseado. Sintió que había realmente comenzado a cruzar el puente que había anhelado, no solo hacia su hijo, sino hacia un futuro distinto. Se sintió despojada del peso del rencor, dejando que la aceptación floreciera entre ellos. El resto de los presentes comenzó a dispersarse, casi como testigos invisibles de una milagrosa transformación. Mientras los murmullos se desvanecían, Luz y Daniel compartieron un espacio de comprensión. Ella se acercó al lienzo hasta tocar su superficie, un símbolo tangible del amor que había vivido y el deseo de sanar. Cada color aquí refleja las experiencias que hemos compartido, decía. Los buenos momentos y los difíciles también cuentan. Las lágrimas brotaron en los ojos de Daniel mientras absorbía su vulnerabilidad. Me he dado cuenta del daño que hemos hecho, de la distancia que hemos creado, murmuró, con la voz entrecortada. Nunca quise lastimarte, mamá. No sabía cómo manejarlo. Con un firme abrazo, Luz cerró ese abismo, sellando su compromiso de avanzar juntos. Lo pasado no lo podemos cambiar, pero el presente nos ofrece la oportunidad de reconstruir, dijo ella, el corazón palpitante de emoción y renovación. En ese apretón se fundieron años de malentendidos, la esperanza de un futuro renovado que permitirían moldear juntos. Esa noche, mientras volvían a casa, sentó en ella la satisfacción de un nuevo comienzo. No era solo un triunfo sobre sus inseguridades, sino una victoria de amor que había florecido en medio de la adversidad. La exposición no solo había sido una plataforma para su arte, sino el catalizador de una transformación mutua y profunda. Luz miró a su alrededor, la ciudad brillaba con nuevas luces, reflejos de una vida que finalmente comenzaba a restablecerse. Había sentido el fuego de su pasión por el arte reviviendo,
y comprendió que debía continuar creando, no solo como una expresión de sí misma, sino como un puente para conectar con los demás. Los desafíos estaban lejos de haber terminado, pero su determinación era sólida como él. Lienzo frente a ella, finalmente, Luz había encontrado su voz no solo en el arte, sino en su relación con Daniel y el mundo que la rodeaba. Se sintió realizada, llena de confianza y esperanzada por lo que vendría. Sabía que el verdadero arte de su vida se manifestaría en el amor renovado que había cultivado entre ellos. Ahora, es su turno de ser parte de esta historia emocionante. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias emotivas exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y así ayudar a que más personas vean estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este conmovedor desenlace, me encanta conocer sus opiniones. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir su amor por las historias de superación personal.